Bueno, chicos, entonces ya hemos visto varios procesos neuropsicológicos, la memoria, las agnosias, las apraxias, perdón, y el día de hoy toca revisar lo que son las afasias. Miren, yo estoy seguro que ustedes este tema ya pues seguramente lo vieron en la universidad, ¿no? En la carrera, porque de alguna manera tiene que ver mucho con a lo que ustedes se dedican, ¿no? Que es pues ahora sí que el estudio del lenguaje, tanto en la normalidad como en la patología. Entonces, referente a las afasias, me gustaría dejar claro con ustedes que vamos a revisar pues un poquito de lo que son los principales principios generales, lo que es una afasia, la clasificación de las afasias desde la postura o el paradigma soviético y los tipos de afasias que de alguna manera pues eh, de alguna manera esta escuela propone, ¿no? Los principios generales, chicos, ya lo hemos dicho anteriormente, ¿no? En las primeras sesiones del otro módulo, se remontan hasta el año 2500 antes de Cristo, ¿no? Donde de pronto este papiro, que fue descubierto por un antropólogo llamado Edwin Smith, por ahí de 1862, descubrió que en este papiro, pues ya se estaba hablando del daño cerebral, ¿no? Es decir, había construcción de las pirámides egipcias y de pronto, pues, personas trabajadoras del momento, tenían un daño cerebral, un golpe en la cabeza por una piedra y esto los llevaba a tener problemas de lenguaje. Recuérdenlo, ¿no? A nivel cultural, a nivel, sí, cultura, ya teníamos conocimiento de la cultura egipcia, evidentemente, pero poco podíamos acceder a ella porque no se habían descifrado los jeroglíficos, ¿no? No es hasta por esta época que se descubre la piedra de Rosetta que ya tenemos acceso, pues, digamos, a la escritura y a la comprensión de los jeroglíficos. Algo muy similar, chicos, pasó con los jeroglíficos, los gráficos, perdón, de los mayas, ¿no? Allá eran papiros, aquí eran pergaminos, se me fue el nombre, no eran pergaminos, chicos, toda la documentación de nuestras culturas mayas, zapoteca, azteca, purépecha, y entonces, pues también tenían cierta forma de escribir, y no hace mucho que se descubrió o se pudo descifrar, ¿no? La escritura de los mayas, gracias a un ruso, ¿no? Que de alguna manera empezó a descifrar pues esta escritura. Por lo mismo pasó con los egipcios, ¿no? Que de pronto eh, ya teníamos acceso al conocimiento gracias a este descifrado que se hizo una vez que se descubre la piedra de Rosetta y a través de ahí pues nos damos cuenta que ya en este papiro se hablaba del daño cerebral y cómo de pronto este ocasionaba pues problemas de lenguaje. Pero algo bien importante, chicos, no se les olvide que el mayor precursor del estudio de la alteración del lenguaje por daño cerebral, pues la tiene Alexander Romanovich Luria. Recuérdenlo, ¿no? Que Luria trabajó con pacientes de la segunda posguerra, como ya lo habíamos visto antes, y que él se dedicó a estudiar, evaluar, a diagnosticar y a rehabilitar a pacientes que habían sufrido un daño cerebral por el impacto de bala. En ese entonces, pues pareciera que todavía eran balines, se dejaban ahí alojados en el cerebro y esto permitió pues que Luria hiciera todo un estudio, ¿no? Referente a la afasiología, es decir, al daño, a la alteración del lenguaje por daño cerebral, ¿verdad? Y bueno, ¿por qué es importante el lenguaje, no? Mi pregunta que siempre les hago, chicos, ¿el lenguaje es exclusivo del ser humano o también los animales tienen lenguaje? ¿Qué opinan ustedes? Un animal, sobre todo nuestras mascotas de compañía, los gatitos, los perritos, se comunican con los demás o no lo hacen, los animales. ¿Qué creen ustedes? El lenguaje es exclusivo de los seres humanos. ¿Ok? Bueno, sí, sí, sí es exclusivo, ¿no? Como lo conocemos, pero también no olvidemos, Josué, que los animales también se pueden comunicar, pero efectivamente, como tú lo dices, el lenguaje como tal lo conocemos, es exclusivo y único de los seres humanos, porque de alguna manera el lenguaje, como lo dice el doctor Quintanar, tiene sí o sí una naturaleza social y surge en el transcurso de la vida del individuo. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Que nosotros nacemos con un cerebro sano que permite que tengamos el aprendizaje cultural y social de un lenguaje. Es decir, yo nací en una cultura, en una sociedad donde se habla el español, por lo tanto, el lenguaje que voy a adquirir es el idioma español. Pero sucede que muchas personas pues nacen, crecen en una cultura o una cuestión bicultural, donde se hablan dos idiomas, sobre todo el español y el inglés, y entonces también el niño tiene esa capacidad desde nacimiento pues de aprender estos dos idiomas.
Pero miren, lo interesante es que surge en el transcurso de toda la vida del individuo, es decir, que el lenguaje nunca deja de desarrollarse a lo largo de la vida porque siempre tendremos cambios. Por lo tanto, nosotros sí tenemos la capacidad de aprender un segundo idioma, ¿sí? Que pertenece a un lenguaje, ¿sí? Que no sea el nativo, ¿sí? En el momento que querramos lo podemos aprender siempre y cuando tengamos un cerebro apto, pues, para dicho aprendizaje. Pero además, el lenguaje también es un proceso psicológico muy complejo porque va a desempeñar dos papeles importantes en la vida psicológica del hombre. Por un lado, chicos, sí se inserta en la actividad cotidiana cognitiva general, sí, del ser humano y además, por otro lado, también va a permitir mediar o mediatizar la conducta. ¿Qué quiere decir esto? Esto último, chicos, sí es exclusivo del ser humano. Nuestro lenguaje, sobre todo el lenguaje interno, va a permitir que nosotros podamos tener la capacidad de regular, controlar, monitorear, verificar la propia conducta. Gracias a mi lenguaje, yo puedo regular, ¿sí? Desde mis pensamientos, mis ideas, hasta las conductas que tengo. ¿Qué quiere decir esto? Pues algo muy simple, chicos. ¿Cuántos de ustedes no se van a la cama, ¿sí? Ya en la noche a dormir y antes de conciliar el sueño ya están pensando, ¿sí? A través de la organización del pensamiento y lenguaje el día siguiente, ¿no? ¿Cuántos de ustedes no se levantan en la mañana y ya están ustedes sí mismos diciendo, híjole, tengo que hacer esto, esto, esto y esto, sin necesidad de hablar, ¿sí? Todo es a nivel pensamiento y lenguaje. Esa capacidad de organización de mi conducta a través del lenguaje sí es exclusiva del ser humano. Pero además, chicos, en la infancia, como el lenguaje apenas se está desarrollando, también los niños tendrán problemas de conducta o, digamos, dificultades en la conducta porque su lenguaje todavía no les da para regularse a sí mismos. Ay, ¿le puedo tomar su silla que está aquí afuera? Sí. ¿Perdón, Itamar? Ay, no, profe, es que Ah, estoy en el dentista, pero sí lo estoy escuchando, ¿eh? ok, claro, sí. Entonces, en ese sentido, chicos, estamos hablando pues que el lenguaje en los niños, como apenas se está desarrollando, posiblemente esos niños donde hay un mal desarrollo, ¿qué creen? También tendrán problemas de conducta. Cuando digo problemas de conducta, no me refiero a rebeldía, superactivos, no. Problemas de conducta pueden ser tanto activos como inactivos, muy apagados, muy antisociales, muy solitarios o todo lo contrario, muy hiperactivos, no siguen órdenes, digamos, un poquito agresivos, porque el lenguaje no está permitiendo, ¿sí? Regular su conducta ya que no se está desarrollando de manera adecuada. Por lo tanto, sí o sí requiere la regulación del otro. ¿Quién es el otro? Llámese el terapeuta, la maestra, el maestro, el educador, la educadora, el papá, la mamá, alguien adulto o mayor en conocimiento y desarrollo del lenguaje. Vean qué interesante. Y bueno, el lenguaje, sí, va de la mano con el pensamiento. Pensamiento y lenguaje no se pueden de alguna manera pensar o concebir de manera separada, ¿no? Y eso lo vamos a ver ahorita que veamos las afectaciones por daño cerebral y cómo esto afecta pues el lenguaje. Ahora, no todos los problemas del lenguaje se deben a un daño o disfunción cerebral, chicos. Ya ustedes lo saben. Por ejemplo, existen problemas, sí, que se diagnostican como una anartria, una disartria, una disfemia. Ay, híjole, hay otro más, se me fue el nombre ahorita, chicos, que no pertenecen a un daño meramente del sistema nervioso central, sino son daños periféricos, bien sea porque hay una dificultad en el aparato fonoarticulador, en el AFA, o bien sea por algo psicológico, ¿no? La disfemia es meramente psicológica, la anartria, la disartria, pues algo que tiene que ver con cuestiones eh, del aparato fonoarticulador. Pero para fines de esta, digamos, sesión, sí vamos a hablar de la alteración del lenguaje por daño cerebral y entonces ahí se le conoce como afasia como tal. Yo les preguntaba, seguramente en otras clases, ¿saben cuál es la diferencia del prefijo dis y a cuando diagnosticamos?
cuando decimos mi paciente tiene dislexia o mi paciente tiene alexia, tiene agrafia o disgrafia? ¿Alguien sabe qué significa el prefijo a y dis al momento de diagnosticar, chicos? ¿Qué sucede si me llega mi paciente con una, no sé, dislexia o una alexia, ¿no? Recuerden, el prefijo a sí hace alusión a la pérdida de la función, ¿sale? Se perdió la función. En este caso se perdió la capacidad del lenguaje y por daño cerebral y es una afasia, ¿no? Una, no sé, alexia, se perdió la capacidad de la lectura, ¿sí? Por algún daño, una situación cerebral, pero dislexia existe una malformación, una alteración, un mal desarrollo de la lectura y se tiene que corregir, ¿sale? Entonces, no es lo mismo diagnosticar con dis o con a. Para fines de esta clase, insisto, vamos a hablar de afasia como una alteración sistémica. Fíjense bien cómo un sistema se está manejando del lenguaje, que va a surgir ante lesiones de la corteza cerebral del hemisferio izquierdo y que además se va a manifestar, ¿sí? En algo llamado síndrome porque se va a caracterizar por diferentes tipos de alteraciones del lenguaje y que seguramente consigo va a llevar otro tipo de alteraciones como pueden ser las agnosias, las apraxias o problemas también de memoria. ¿Ok? Entonces recuérdenlo, una afasia es porque se perdió la capacidad del habla o del lenguaje, ¿sale? Y esto se debe porque hubo una alteración, un daño orgánico a nivel cerebral, sobre todo en la corteza del hemisferio izquierdo. ¿Ok? Pues bueno, ustedes saben que para estudiar las afasias existen diferentes posturas, diferentes escuelas, diferentes paradigmas, como por ejemplo la escuela soviética, que es la que vamos a revisar, la escuela americana, la escuela francesa, la escuela alemana, pero en México es muy común que utilicemos la escuela americana y la escuela soviética. La escuela americana tiene su propia forma de clasificar a las afasias y la escuela soviética también. Nosotros, sobre todo en la Facultad de Comunicación Humana, utilizamos en nuestro plan de estudios lo que es la clasificación de la escuela soviética porque pareciera que nos da más herramientas al momento de rehabilitar al paciente. La escuela americana es muy utilizada sobre todo en la parte médica, en la parte, digamos, neurológica. Y entonces ellos clasifican las afasias como afasia de Bernie, afasia de Broca, afasia transcortical motora, afasia transcortical sensorial, afasia de conducción, afasia general, etc., ¿no? Entonces, no se confundan, no entren en pánico cuando de pronto ustedes vean que su paciente llegó diagnosticado con otro tipo de afasia o bien en la literatura escuchan otro nombre de afasia que no vamos a ver aquí. ¿Ok? Pues bien, entonces vamos a hablar, ¿sí? De manera detallada en qué consiste cada una de estas afasias. Vamos a empezar por la afasia motora aferente, luego la afasia motora eferente, la afasia dinámica, la afasia sensorial, la afasia acústico-nésica, la afasia semántica y la afasia amnésica. ¿Ok? Por favor, chicos, ya saben, ¿eh? Les pido amablemente que si tienen alguna duda, me paren y podemos nosotros discutirla. La forma de evaluar las afasias lo vamos a ver, ahora sí ya estoy seguro, en el siguiente módulo que tiene que ver con la evaluación neuropsicológica. ¿Ok? Bueno, para empezar, chicos, recuérdeme qué es una aferencia y qué es una eferencia. ¿Alguien me quiere decir qué son los nervios aferentes y los nervios eferentes? ¿O en qué consisten las aferencias y las eferencias? ¿Con A y con E? ¿Alguien recuerda, chicos? ¿No? Eh, Las aferencias, si no mal recuerdo, son las que reciben estímulos ¿Ok? y Muy bien. las eferencias, las que, las que Las que procesan el salen. estímulo. Ya no me acuerdo, ya, algo así. Sí, por ahí va, Itamar. Sí, gracias. Es decir, cuando hablamos de aferencia, aferencia es todo lo que entra a mi sistema nervioso central. Es decir, que las aferencias reciben los estímulos, ¿sí? ¿Qué tipo de estímulos sensoriales?
Todo lo que yo recibo del exterior se llama aferencia y puede ser una aferencia visual, auditiva, gustativa, olfatoria, somatosensorial o algo interno. Toda esa información que yo recibo a través de los sentidos se convierte, pues, ¿sí? En situaciones o conexiones, digamos, de alguna manera químicas y eléctricas a nivel cerebral, ¿no? Y entonces esas aferencias que entran a mi cuerpo, a mi sistema nervioso central, las va a procesar para que yo pueda emitir una respuesta. Esa respuesta, hablamos de una acción, ¿sí? Y las acciones son motrices. Por lo tanto, las eferencias es toda la respuesta que yo voy a dar al estímulo, ¿sí? Que percibí, que procesé. En otras palabras, las aferencias son sensoriales de sentidos. Las eferencias son motrices de movimiento. Quédense con ello. Ejemplo, voy caminando por la veranda, la plaza veranda, me voy a meter a comprarme un cafecito muy rico y, oh sorpresa, tengo una aferencia visual desagradable que en mi vida quería tener. En otras palabras, me acabo de topar con mi ex, ¿sí? Me acabo de topar con mi ex y entonces lo acabo o la acabo de ver y opto así. Ahí está mi aferencia visual. Entonces yo de inmediato proceso la información que estoy recibiendo para dar una respuesta. La respuesta puede ser muy diferente de acuerdo a cada persona y a cada experiencia. Bien sea que yo le diga, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bien sea que me dé la vuelta y no le haga caso, o bien sea que vaya y le haga un pancho. Pero todo es movimiento. Es decir, la respuesta es la forma en que yo, vaya la redundancia, respondo ante ese estímulo que acabo de recibir. ¿Sale? Otro ejemplo. Estoy calentando tortillas en el comal, aferencia, siento el calorcito en mi mano y me está quemando, ¿sí? Eferencia, quito de inmediato la mano para no quemarme. Esa es motriz. ¿Sí queda claro, chicos? Ok. Entonces, ahora sí, regresando a las afasias. La afasia motora aferente se va a dar porque existe un daño en el lóbulo parietal del hemisferio izquierdo. Esto va a llevar a que el paciente pierda la capacidad de integrar la información de manera sinestésica. Por favor, no confundan estos términos, cinético y sinestésico. Sinestesia hace alusión a cuestiones somatosensoriales, es decir, la sensación de mi cuerpo a través del tacto. ¿Qué sucede aquí, chicos? Que va a haber una alteración primaria en la articulación del lenguaje. El lenguaje va a fallar en cuanto a su articulación. Va a haber dificultades en la repetición, en la denominación, en la lectura, en la escritura de los pacientes que de alguna manera presentan este tipo de afasia y por lo tanto en la elección lexical. ¿Por qué razón pasa esto, chicos? Pues bueno, esto pasa porque de alguna manera se perdió la capacidad de la precisión del aparato fonoarticulador. Mis músculos y todo lo que compone mi aparato fonoarticulador se ha perdido porque ya no tenemos la capacidad del punto y modo de articulación. Acuérdense, para poder articular palabras requerimos el punto y el modo, ¿sale? ¿Qué es el punto y qué es el modo de articulación? El punto, chicos, tiene que ver dónde se genera el sonido del fonema para expresarlo y el modo es cómo de alguna manera se coloca o la posición de mi aparato fonoarticulador para que salga esa palabra o esos fonemas. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Que si yo quiero decir mamá, no es lo mismo para decir hola. Mamá es el sonido, sí, es sonoro y el punto está acá más en la garganta y el modo es colocar los labios. ¿Sí? Eso es. Si yo quiero decir silla, silla es más oclusivo, el punto, y no necesito colocar los labios juntos para decir silla, ¿no? Hola. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa aquí? Pues que hay una imprecisión, ¿sí? Del análisis acústico fonológico. En otras palabras, ya no sé cómo colocar, cómo sentir
¿sí? Mi aparato fonoarticulador para expresar palabras adecuadamente. Y entonces, si estamos hablando de una fascia motora aferente, seguramente el paciente sí hablará de la siguiente manera. Si tú le quieres decir, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué has hecho? Posiblemente diga, hola, ¿tú cómo te has hecho? Así hablaría, porque no hay precisión, fíjense bien, no hay precisión en el aparato fonoarticulador. No sabe que para decir mamá necesita juntar los labios. Nana, oda. Para decir hola, oda. ¿Sí? La precisión fonoarticulatoria no se da en estos pacientes. Por lo tanto, la articulación está mal. ¿Sale, chicos? ¿Sí queda claro cuál es el principal problema de la fascia motora aferente? Que es una situación más, digamos, del punto y el modo de articulación por un daño en el lóbulo parietal. Ok, bueno. Otra fascia es la fascia motora eferente. Aquí, chicos, sí estamos hablando de eferencia, la respuesta que voy a dar. Y aquí sí se va a dar porque de alguna manera se afectó, tuvo un daño, sí, las áreas premotoras inferiores del lóbulo frontal del hemisferio izquierdo. Es decir, se perdió la capacidad secuencial motora. Ustedes seguramente han escuchado este término, melodía cinética. Melodía hace alusión, ¿sí?, al ritmo constante que tenemos y cinético al movimiento. ¿Por qué movimiento constante, chicos? Porque el movimiento lo generamos constantemente al estar hablando. En otras palabras, mi aparato fonoarticulador constantemente está cambiando de una posición a otra para poder articular gracias al movimiento que yo tengo. ¿Qué sucede aquí? Que la producción del lenguaje va a fallar porque el paciente no tiene la capacidad de tener este movimiento constante. ¿Sale? Y entonces pareciera que el motor de arranque de la palabra o la frase va a fallar. Es como su cochecito viejo. Un coche viejo, una moto vieja, tienes que prenderla y está. Ya que prende, empieza el movimiento. Así, algo similar pasa en el lenguaje. Y entonces el paciente, pues de alguna manera, ¿sí? ¿Qué sucede? Que cuando quiera decir hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Posiblemente diga hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿No? El motor de arranque, una vez que arranca, puede decir la frase. Es muy parecido a la disfemia, pero aquí estamos hablando de un daño cerebral, chicos. ¿Sale? Ahora, paréntesis. Una forma que nosotros los neuropsicólogos hemos utilizado para rehabilitar la fascia motora aferente es a través de la música. La música, chicos, la música es movimiento constante y cuando el paciente escucha música, tararea música, canta música, pareciera que el aparato motriz empieza a funcionar, que es lo que le sucedió al señor P, ¿sí? De el libro que les dejé. ¿Se acuerdan que él, cuando dejaba de cantar, separaba su mundo y no podía hacer actividad? Solamente tarareando. Vean qué interesante. Les recomiendo ver una película que se llama Que no pare la música. Que no pare la música es la historia de pacientes con Parkinson que atendía un médico, ¿sí? Y es una historia que se desprende de un libro también de Oliver Sacks, ¿sí? Muy interesante, ¿sí? El autor o el protagonista es Robbie Williams. Véanla, por favor, ¿sí? Entonces, está muy interesante. Ok. Luego entonces, chicos, viene la fascia dinámica. La fascia dinámica, ¿en qué consiste? Estamos hablando que el paciente tuvo un daño cerebral en las zonas anteriores, es decir, las zonas terciarias, ¿sí? Del lóbulo prefrontal del hemisferio izquierdo, es decir, una zona anterior a la zona de Broca, y entonces aquí el paciente va a perder la capacidad de la organización dinámica del pensamiento. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Que el paciente no es capaz de tener una claridad mental, un pensamiento organizado, estructurado, y como no lo tiene, entonces las palabras no fluyen. Seguramente ustedes
en algún momento de la vida han sentido que la palabra no sale, no fluye porque su pensamiento no está claro, ¿no? ¿Se acuerdan cuando nos decían nuestros papás, piensa antes de hablar? Es decir, organiza tus ideas, ¿sí? Tenlas claras para que pueda salir el pensamiento, ¿sí? Perdón, el pensamiento en palabra. Pues bien, aquí el paciente ha perdido la capacidad de organizar, de estructurar su pensamiento, se encuentra desintegrado y por lo tanto la palabra no fluye. ¿Qué sucede entonces? Pues que el paciente va a ser muy poco expresivo. Va a haber una reducción del vocabulario activo del paciente y puede tener ecolalias o ausencia de oraciones. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente, cuando tú le dices, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Cuéntame. Seguramente te diga, hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo has estado? Bien. ¿Qué has hecho? Nada. El paciente no despliega un discurso porque su pensamiento no es claro. No hay forma de que él tenga claridad para decirte, ah, me ha ido bien, fíjate que hice esto, aquello. Entonces, eso sucede con el paciente. Su pensamiento no es claro, su pensamiento, sí, está desintegrado y por lo tanto parece que ha disminuido el interés para hablar, se muestra muy lento para hablar, hay latencias para hablar, ¿sí? Y tendrá problemas para resolver, ¿sí? O tendrá dificultades para resolución de problemas, ¿no? Pareciera, chicos, que el paciente con afasia dinámica tiene ciertas características como de depresión, pero más allá de depresión se debe a que su pensamiento no está integrado y por lo tanto, pues no fluye, no quiere tener relaciones sociales, no se aísla mucho porque la palabra no sale, no fluye la palabra por esa falta de claridad en el pensamiento. ¿Ok? Siguiente. La siguiente, chicos, se llama afasia sensorial. La afasia sensorial es lo que conocemos en la escuela americana como la afasia de Wernicke. ¿Ok? ¿Qué sucede aquí? Pues el paciente evidentemente tuvo un daño cerebral, ¿sí? En el lóbulo temporal, ¿sí? Del hemisferio izquierdo, en las zonas posteriores, superiores, y esto indica que el paciente ya perdió la capacidad de integrar la información del oído fonemático. Es decir, el paciente ya no comprende el lenguaje oral, por lo tanto, sí, habrá dificultades en la producción, en la repetición, en la denominación, en la lectura en voz alta y en la escritura también, sí, de quien padezca este tipo de alteración del área de Bernie o afasia sensorial, que de alguna manera entonces repercute en la precisión del aparato, sí, fonológico y entonces ya no sabe discriminar fonemas, ya no sabe si le dijimos peso o beso, macarrón o camarón, concha o toncha, ¿sí? Entonces, es decir, perdió la capacidad de discriminar los fonemas de un idioma, ya no los comprende. Aquí no tiene problemas en la articulación, aquí el problema es en la comprensión de lo que está escuchando, ¿sí? Por lo tanto, el paciente puede tener parafasias literales, verbales, es decir, errores en la pronunciación. ¿Qué es una parafasia? Una parafasia, chicos, ya lo decimos, es errores cuando pronunciamos palabras. Es decir, sustituimos una consonante por otra o una palabra por otra en el campo semántico. Una parafasia fonológica, ¿sí? O verbal, tiene que ver con la sustitución de un fonema por otro, ¿no? Mamá, me debe 5 pesos. Mamá, me debe 5 besos. ¿Sí? Ay, se me antojó una concha con leche. ¿Sí? Ay, una colcha con leche. Una tolcha con leche. Es decir, fonemáticamente confunde el sonido. ¿Sí? Las semánticas es que te cambie el fonema, la palabra por un campo semántico. ¿Sí? Ay, pásame la taza. ¿Cuál taza? Esta, la taza. No, la cuchara. No, 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 el plato. Es decir, te dice el campo semántico, pero no puede decir vaso. Sobre todo cuando el daño es muy severo, sobre todo hay parafasias fonológicas. Confunde mucho la palabra por el sonido cercano. ¿Ok? Eso puede pasar en una afasia de Wernicke. Ya no hay precisión en el fonema o los fonemas lexicales.
Ojo, estoy hablando de los sonidos fonemáticos. Esto no ocurre con los sonidos, sí, ambientales o conocidos como onomatopeyas. Las onomatopeyas pertenecen más como a las cuestiones de agnosias, como lo vimos, ¿no? Auditivas. ¿Ok? Pues bueno. Luego entonces, una siguiente es la fascia acústico-nésica. Lo puse en la ventana, claro. La fascia acústico-nésica, chicos. ¿Lo quieres decir algo? No, perdón, profe. Pues, ok, ya quedó. Ok, bueno. La fascia acústico-nésica. La fascia acústico-nésica hace alusión acústico-sonido. Los sonidos del fonema o de lo que escuchamos. Nésico, memoria. ¿Qué creen? Que el paciente también, cuando tiene un daño cerebral en las zonas temporales mediales, va a perder la capacidad de retener información verbal. La información verbal que recibimos a través de la escucha a veces es demasiada y entonces yo necesito retenerla para poderte dar una respuesta, ¿sí? No sé, hola Josué, ¿cómo has estado? ¿Cómo te ha ido? Cuéntame qué tal el calor en Cuernavaca, cómo te ha ido en el trabajo. Me dijeron que te fuiste al carnaval de Yautepec y que había mucha gente, que al final te tuviste que regresar en Uber porque estaba todo cerrado, pero cuéntame cómo te fue, ¿sí? El paciente con afasia acústico-néfrica va a decir, perdón, ¿qué me dijiste? ¿Me lo repites? Como fue mucha información, entonces no la puede retener. El paciente con mucha información, sí, con afasia acústico-nésica, no la retiene y como no la retiene, no la almacena, entonces no puede dar respuesta, sí, a lo que se le dice, a la conversación. Por lo tanto, aquí habrá dificultades, sí, perdón, sí, va a haber dificultades en la comprensión, en la repetición, en la denominación y sobre todo en la producción y comprensión oral y escrita. ¿Sí? Si yo le digo, por favor, léete este capítulo que se llama El hombre que confrontó a su mujer con un sombrero, y si lo lee en voz alta, no lo va a comprender. Se está escuchando y es demasiada información, ¿no? ¿Qué sucede aquí? Que habla también parafasias verbales o literales y que de pronto esté siempre con la búsqueda activa de la palabra. ¿Qué es esto, chicos? Ay, sí, esto se me fue, esto que se llama así, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes que existe un fenómeno que se llama, bueno, el fenómeno de la punta de la lengua, que quiere decir que de pronto yo sé la palabra, pero que no me acuerdo. Ay, sí, es esto, es aquello, ¿no? Cuando ya tengan mi edad y que digan, ¿se acuerdan del profesor que nos dio el diplomado para titularnos? Ay, ¿cuál profesor? Ese profesor que hablaba mucho. Ay, ¿cuál? El de lentes. Sí, el de la voz chillona. No me acuerdo. Ay, sí, ese profesor que de todo se quejaba. Ah, el profe Rubén. Ese mero, ¿no? Eso, chicos, es el fenómeno de la punta de la lengua. ¿Qué pasa cuando estamos muy estresados? Pero ya a nivel, digamos, patológico, puede ocurrir con una fase acústico-nésica o con una demencia, por ejemplo, ¿no? Entonces, a eso se debe la fascia acústico-nésica, ¿ok? Otra muy interesante y que para mí, chicos, es la más compleja porque requiere la integración de toda la información que recibimos sensorial, llámese espacial, llámese visual, auditiva, táctil, ¿sí? Es la fascia semántica. La fascia semántica, chicos, se da porque el paciente, ¿sí? Tuvo un daño en la integración de la información que se da en las áreas temporo-parieto-occipitales. Es decir, se perdió la capacidad de integración espacial a nivel pensamiento, a nivel verbal, a nivel visual, ¿sí? A nivel somatosensorial. No hay una integración de la información, por lo tanto, habrá dificultades en la comprensión de la escritura, de la lectura, del lenguaje, es decir, las oraciones lógico-gramaticales complejas, el paciente no las va a poder entender o comprender. Nosotros, chicos, ¿se acuerdan que en la primaria aprendimos lo que son estas, eh, a, ante, cabe, con, contra, de, desde, se me fue el nombre, estas, no son, las preposiciones? Las preposiciones por sí solas pareciera que no tienen algún significado, que lo van a tomar en la oración. Y nosotros, chicos, en el día a día utilizamos lenguaje gramatical complejo, ¿sí? María es más alta que Ana, pero más baja que Lupe.
quién es más alta, quién es más baja. Esa es una oración gramatical compleja. A Pedro lo golpeó Juan. ¿Quién golpeó a quién? El niño fue salvada por la vecina que iba cruzando la calle y de pronto alzó al niño para que no tuviera ningún problema. ¿Quién salvó a quién? ¿No? Hoy desayuné después de leer el periódico. ¿Qué hice primero? Hoy me lavé los dientes antes de salir al trabajo. ¿En qué momento me lavé los dientes? Es decir, chicos, que arriba, abajo, a un lado, al otro, antes, después, ¿sí? Ayer, hoy, mañana, requiere espacialidad y temporalidad. Y el paciente le cuesta mucho trabajo entender este tipo de oraciones gramaticales complejas. Miren, nuestro idioma español, ¿sí? Tiene algo maravilloso que se llama el punto y seguido o la coma para poder comprender lo que leemos, ¿sí? Pero hay cierta literatura que de pronto, por el sentido de la misma y no el significado literal, es compleja. Sobre todo aquella lectura que tiene que ver con el arte, las novelas, ¿no? Más que la científica. Y de pronto, a nosotros como universitarios se nos dificulta mucho comprender un libro como el de Cien años de soledad, El Quijote de la Mancha, porque la forma de escritura es gramaticalmente compleja. Además que hay autores como García Márquez que te pueden escribir dos cuartillas, ¿sí? Dos páginas seguidas sin utilizar un punto y seguido o una coma. ¿Sí? Así de maravilloso está estructurado su pensamiento, su mente, ¿sí? Tan entrenado que son capaces de escribir una, dos, tres cuartillas sin utilizar un punto y seguido, ¿sí? Nosotros no, somos comunes y corrientes y para nosotros es importante utilizar punto y seguido. Acabar una idea y ponerle punto y seguido. Empezar otra idea, punto y seguido. Por eso, la literatura más fácil de comprender es la literatura científica, porque ahí es bien sencillito, ¿sí? Todo es literal. La novela, ¿sí? La poesía es más compleja porque es más el sentido y la forma en que escriben, gramaticalmente complejo, ¿sí? En la científica no, todo es literal. Aquí estoy diciendo que evaluamos a 325 personas. 300 mujeres, 25 hombres de tal a tal edad. Lo que se encontró fue esto, ¿sí? Por lo tanto, se sugiere esto y esto. Así de sencillo. En la literatura gramaticalmente compleja, en la novela, pues no, ¿sí? ¿Quién recuerda, por ejemplo, el libro de Es como agua para chocolate, ¿no? Y que de pronto Tita lloró toda la noche, que salió tanta sal de sus ojos, que se llenó un costal y ese costal sirvió para cocinar toda la vida, ¿no? Entonces, como que, ¿qué? Entonces, a eso me refiero, chicos. 100 años de soledad, ¿no? Macondo era tan joven que no había nombre de los objetos y ahí no había cómo nombrarlos, ¿no? Entonces, ese tipo de literatura es compleja gramaticalmente y el paciente con afasia semántica le va a costar trabajo. Acuérdense de su mamá, que sí les ha dicho seguramente, pásame el dese que está arriba de la desa al lado del deste. Y así como que, ¿qué mamá? Ay, sí, ¿por qué no entiendes? Ajá, eso sucede, chicos. ¿Sale? Pues bueno. Y una última pareciera que se llama afasia amnésica. La afasia amnésica, chicos, es muy similar a una agnosia. Aquí lo que vamos a ver es que el paciente, al dañarse los lóbulos temporales occipitales o el occipital, va a presentar dificultades en la retención fíjense bien, visual y verbal. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente le va a costar mucho trabajo denominar o nombrar los objetos o los fenómenos. Por lo tanto, habrá problemas en la producción y en la comprensión oral y escrita, ¿sí? De este tipo de pacientes. Es decir, que el paciente, ¿sí? Va a presentar muchas parafasias porque no encuentra la palabra, ¿sí? O las palabras indicadas para nombrar, ¿sí? O descifrar el objeto o los fenómenos, ¿sí?
¿Qué es esto? Ay, pues es de cristal. Ajá, pero ¿qué es? Híjole, es para tomar agua, sí, que le puedes poner leche, refresco, Coca-Cola. Ajá, pero ¿cómo se llama? Ay, no sé. Ah, es un vaso. Ah, perfecto. No, es un vaso, ¿sí? Entonces, el paciente describe todo, pero no puede lograr encontrar la palabra para decir el nombre del objeto. Sí, para llamar, hasta tiene WhatsApp, hasta puede escuchar música en Spotify, ajá, pero ¿cómo se llama? Ay, no me acuerdo. Te lo pones así y dices hola, sí, o bueno, ajá, pero ¿cómo se llama? No lo sé. Eso pasa con el paciente que constantemente está o activamente buscando la palabra para denominar el objeto, ¿sale? Seguramente a ustedes les ha pasado que tienen la palabra, como les digo, pero que no sale y describimos todo y al final ya nos acordamos, ah, y era esto, ¿no? Algo así pasa, chicos, con la fascia amnésica. El paciente no puede encontrar la palabra correcta para denominar el objeto, ¿ok? Y bueno, algo bien importante, chicos, como para ir cerrando esta parte de las afasias, es que de pronto cada una de ellas también tendrá dificultades meramente en la escritura. La diferente, por ejemplo, sí, frecuentemente, sí, el paciente tendrá problemas en la ejecución de tareas, sí, en los elementos de las tareas, en la grafía, en encontrar la palabra, sí, es decir, al escribir no fluye la mano para escribir, no hay movimiento continuo. En la aferente, ¿qué pasa en la escritura? Va a sustituir, ¿sí? Las palabras por algún tipo de consonante, ¿no? En vez de escribir, ¿sí? Este, los plátanos cuestan 5 pesos, los plátanos cuestan 5 besos, 5 de esos, ¿no? Sustituye mucho la palabra. En la sensorial, sí, el paciente pareciera que no comprende mucho lo que escucha, sobre todo cuando es sonidos muy, digamos, largos o cortos, sonoros, sordos, suaves, blandos, ¿no? Em, Ustedes saben que los sonidos son oclusivos, vibrantes, ¿no? Este, se me fue el otro, chicos. Entonces, cada uno de estos sonidos, pues, genera, ¿sí? Una palabra, un fonema que se convierte en una frase u oración, ¿no? En la semántica, pues ya lo decíamos, dificultades para comprender y escribir oraciones gramaticalmente complejas, ¿no? En la acústico-nésica, no retendrá la información el paciente. En la amnésica, pues para, de alguna manera, escribir el nombre del objeto, las grafías, ¿no? En la dinámica, parece que la escritura está conservada, pero, ¿sí? Si yo lo pongo de alguna manera a que me describa lo que leyó, ahí va a tener problemas el paciente. ¿Sale? Y bueno, pues esto tiene que ver con las afasias de manera muy general, pero importante, y que en su momento vamos a ver cómo se evalúan. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda o comentario, chicos, con las afasias? ¿No? Ok. Bueno, entonces ahora sí, pasemos a el análisis del capítulo que ya leyeron, ¿sí? El hombre que confundió a su mujer con un sombrero. ¿Qué les pareció? ¿Qué me quieren contar de él, chicos? Con referente a todo lo que hemos visto aquí en el seminario, en el módulo. ¿Alguien quiere contarme? ¿Sí? O les voy contando yo y si quieren ya me van diciendo ahí, faltó esto, profesor. ¿Cómo ven? ¿Les parece? Mejor. Ok. Bueno, resulta que este caso lo atendió Oliver Sacks. Oliver Sacks, chicos, era muy amigo de Luria. Oliver Sacks murió en el 2016, 15, 18. Híjole, no recuerdo bien, pero murió en este siglo. Y bueno, Oliver Sacks atendió a muchos pacientes y él se dedicó a escribir muchos libros de divulgación sobre los casos que él atendía. El caso más famoso que él ha atendido o que todo el mundo conoce es el del doctor P. El doctor P, chicos, pues era un músico, trabajaba en la universidad como músico, pero de pronto empezó a tener problemas visuales y él acude a un oculista, un oftalmólogo, que le dice, pues no, señor P, usted sus ojos están bien, sus órganos están bien, lo que usted necesita es ir a consulta de un neurólogo. Cuando llega al consultorio de Oliver Sacks, se da cuenta de pronto, pues que este paciente efectivamente el problema no era visual, sino más bien era un daño cerebral que le estaba ocasionando problemas de qué tipo, diagnosia visual. Es decir,
que el paciente empezó a no identificar los fenómenos, objetos que veía, a tal grado que confundió a su mujer, que era el sombrero, y se lo quería poner. ¿Qué sucede? Que de pronto, cuando Oliver Sacks se da cuenta de esto, decide acudir a su casa para que de alguna manera hiciera un diagnóstico más preciso. Entre su casa y el consultorio, Oliver Sacks empieza a hacerle ciertas pruebas donde le dice, por ejemplo, asómese por la ventana y descríbame todo lo que vea. Él se da cuenta que el paciente solamente describe la mitad de información, ¿sí? Y la otra mitad no la logra describir. Y luego le dice, a ver, ahora volteese de este lado y ahora descríbame nuevamente, y es cuando él ya empieza a describir la otra parte. Ahí se da cuenta entonces que el paciente tenía una hemiparesia o hemiagnosia visual, donde la mitad de su campo visual no lo podía distinguir o no lo podía describir. Pero curiosamente el doctor P era funcional, es decir, él siguió dando clase. El problema se dio cuando empezó a confundir a las personas o incluso a los parquímetros como si fueran niños. ¿Se acuerdan? Que veía un parquímetro y que era, hola, ¿cómo estás? Un niño, ¿no? Y las acaricias al parquímetro pensando que eran niños. Le enseñaban objetos como un guante y él decía que sí sabía que era una bolsita para poner o monedas y que tenía varios, digamos, em, pues sí, Para orificios. varias denominaciones, ¿no? Así es, ¿sí? Le ponían caras de familiares conocidos y decía, ah, pues no es o sí es, ¿no? Entonces, de pronto cuando decía, sí, es mi tío, es mi hermano, y que efectivamente coincidía, era porque esa cara tenía ciertas características, o la mandíbula muy grande, la nariz, usaba lentes, algunas un lunar en la cara. Entonces, eso permitía que distinguiera a las personas. Pero cuando veían televisión, él no podía distinguir quién estaba en la televisión, aun y cuando eran personas famosas, reconocidas, ¿no? Pero además, también es importante porque cuando él llega a su casa, él trae un clavel, ¿no? Y entonces lo huele y dice, ah, es un clavel, ¿no? Pero cuando lo ve, no lo reconoce en la solapa de Oliver Sacks. La esposa le comentaba que él también era artista, era pintor, y entonces le enseña todas las pinturas y ve cómo de pronto el paciente ya de hacer rostros muy, digamos, muy concretos, pasó a hacerlos como más abstractos. Y la esposa creía que era porque estaba avanzando el arte, ¿no? O la capacidad artística del paciente, pero en realidad era el avance de la patología, ¿no? Donde el paciente, el doctor P, pues ya presentaba una prosopagnosia, ¿sí? Ya no podía reconocer rostros. Pero ¿qué creen? La cosa era más compleja porque de pronto incluso no podía hacer tareas si no fuera estando cantando o tarareando. Él era músico, ¿se acuerdan? Entonces, como músico podía reconocer perfectamente las tonalidades, podía tocar, y eso le ayudaba mucho para hacer funcionar la melodía cinética. Pero cuando dejaba de tocar, de cantar, parecía que todo se paralizaba en él. Ya no era forma de seguir adelante. Y entonces, también es importante recalcar que él no era consciente, él no era consciente de su enfermedad. Él en ningún momento dijo, tengo un problema visual, tengo problemas para reconocer objetos, tengo problemas para hacer las actividades, tengo problemas para vestirme, ¿no? Tengo problemas, pues, para moverme en el espacio, ¿no? Él nunca lo reconoció. Entonces, él tenía otro problema más grave, que se llama, ¿cómo? ¿Se acuerdan? Sí, anosognosia, ¿sí? Es decir, la dificultad para reconocer la propia enfermedad, ¿sí? Entonces, este caso de Oliver Sacks, del doctor P, nos deja claro cómo de pronto un síndrome neuropsicológico no solamente se ve o se manifiesta con un único problema, ¿sí? Una prosopagnosia, una apraxia, ¿no? Una falta de reconocimiento del campo visual, sino que es todo un conjunto de síntomas, características que van más allá de una sola agnosia, ¿no? El paciente podía escuchar perfectamente, podía cantar perfectamente, podía hablar perfectamente, pero el problema era al momento de reconocer el espacio en el cual se encontraba y sobre todo las características físicas de las personas. ¿Sale?
Algo que se me haya pasado con este pequeño análisis y que nos lleva a entender el problema de las agnosias que ya vimos, de las apraxias, que no era capaz de vestirse, que de pronto se ponía mal el saco, la camisa, y que lo hacía tarareando, que cuando dejaba de tararear ya no podía vestirse, ya no podía hacer cosas, ¿no? Eh, Aquí lo sorprendente es que la música lo ayudó mucho. El ser músico le ayudó mucho a que no se manifestara tan grave su patología y que fuera funcional, ¿sí? Pero ¿qué hubiera pasado, chicos, si no fuera músico? Que hubiera sido un maestro de matemáticas, un maestro de, no sé, de biología. ¿Cómo hubiera sido su mundo sin la música? ¿No? Que es lo que le comentaba anteriormente, ¿no? La música ayuda mucho a pacientes con este tipo de problemas porque permite que, pues, de alguna manera, activen ciertas áreas cerebrales a través de la música. Hay unos libros preciosos, chicos, que utilizamos para rehabilitar o corregir los daños neuropsicológicos en los pacientes y que de pronto tiene que ver con la música. Pero de verdad, vean esa película que se llama Que no pare la música. Se la recomiendo mucho, ¿sale? Y entonces esa película les va a ayudar mucho para que ustedes comprendan un poquito sobre el tema que estamos hablando. The way they can test the embryos, so Perdón, they can be sure the babies will be okay. Anna, where are you? I'm on my way to a lecture, but I can cancel it and I can be. Quiero ponerlos aquí. Ay, no dejo escribir. Perdón por mi mascota, ¿eh? No es una canción. No me aparecen las imágenes. Híjole, a ver. Es esta. Esta es la película, chicos. Que no pare la música. Esta, ¿sale? Entonces tienen que verla, por favor. Es buenísima, buenísima, ¿sí? Y aquí si ustedes ponen, también pueden poner, sí, películas basadas en casos de Oliver Sacks. Y entonces, miren, hay una película que se llama Despertares, que también tiene que ver mucho con la música. Esta película, Despertares, que también se la recomiendo. Hay una película, chicos, que se llama Amor a primera vista, donde el paciente tiene una agnosia visual. Esta, miren, esta película, ¿sí? Esta también es buenísima. A primera vista, perdón. No, sí, a primera vista es un paciente que es ciego de nacimiento, pero que de pronto, a ver, espérenme tantito, chicos, espérenme tantito. Ya, perdón, chicos. Les comentaba, esta película se llama A Primera Vista y es de un paciente que era ciego de nacimiento, pero que de pronto la tecnología pues permitió que volviera a ver estando adulto. Pero ¿qué creen? Que sí recupera la vista, pero con grandes problemas. Ya no es el mismo. Entonces, para ello vuelve o prefiere estar ciego para que su mundo funcione bien, porque de alguna manera pues no desarrolló las capacidades visuales, culturales, digamos, de espacialidad y demás. Para él todo está en primer plano. Entonces, está muy padre también y es un caso de Oliver Sacks. Despertares también es preciosa, véanla y que no pare la música, ¿sí? Son películas maravillosas de Oliver Sacks. Y bueno, hay varias más que les recomiendo, pero quédense con esas, ¿sale? Para un buen fin de semana y que de pronto yo creo que les va a hacer muy bien pues tener este tipo de información a través de las películas. Y lean completo el libro que les pasé, el de El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, porque son varios casos clínicos muy interesantes, ¿sale? Entonces,